¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a resumir lo más destacado que nos ha dejado este decimoquinto día ya de Eurocopa con cuatro grandes noticias: que Bélgica y República Checa están en los cuartos de final, la eliminación de una candidata que lo había hecho muy bien en la fase de grupos como Países Bajos y obviamente también la eliminación de la que para mí era una de las grandes favoritas, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Vamos a resumir lo que ha ocurrido en esos dos partidos, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like para que lleguemos a más gente y el canal siga creciendo. Vámonos a ese partido que se ha jugado en la Cartuja, en Sevilla, entre Bélgica y Portugal. Ya se está viendo ahí también las alineaciones. En el conjunto de Roberto Martínez se ha apostado por los tres cracks de arriba: Lukaku, Eden Hazard y Kevin De Bruyne. Se ha quedado fuera Carrasco, que para Bélgica, bueno, en Bélgica juega más como un media punta que como carrilero, y en el centro de la zaga yo creo que de forma algo sorprendente Vermaelen, sobre todo tirando de experiencia. Después vamos a comentar el gran partido que ha hecho el futbolista, el ex del Fútbol Club Barcelona, ha formado como titular en el centro de esa zaga de la línea de tres del conjunto belga. Mientras que en Portugal se ha repetido la fórmula que tan buenas sensaciones yo creo que dejó en su último partido de la fase de grupos. Ha vuelto al 4-3-3 con Paliña, con João Moutinho y con Renato Sánchez en el centro del campo. Y también otra novedad era la entrada de Diego Dalot por un Semedo que creo que estaba lesionado y que no podía estar al 100%. El partido, pues la verdad es que en la primera mitad ha comenzado muy igualado. Es cierto que Portugal a mí me daba la impresión de que estaba mejor colocada defensivamente, que sufría menos cuando el rival tenía el balón, todo lo contrario a una Bélgica que es cierto que ha comenzado teniendo muchísima posesión, pero que ya se ha tenido que enfrentar en el minuto 6 a la primera ocasión importante del partido, un saque de banda a favor de Portugal. Se ha girado muy bien Renato Sánchez, que ha conducido y ha encontrado en la izquierda a un Diogo Jota, que la verdad es que en esta Eurocopa, sobre todo en la definición a portería, nos ha dejado bastantes dudas, porque ha fallado ocasiones importantes el futbolista del Liverpool. Como os decía, en ese arranque en Bélgica ha tenido más posesión, pero Portugal estaba controlando sin demasiados problemas a Kevin De Bruyne, a Hazard y a un Romelu Lukaku, que apenas han podido intervenir en las zonas importantes del campo. Creo que estaban bajando sobre todo Hazard y De Bruyne demasiado a la sala de máquinas, y ahí le estaban quitando el balón del pie prácticamente tanto a Tielemans como a Witsel, que no estaban pudiendo dirigir el ataque de su equipo porque, como os digo, Hazard y De Bruyne estaban demasiado atrás. Por lo tanto la defensa portuguesa estaba muy cómoda. Tan solo los carrileros Meunier y Torgan Hazard estaban pudiendo crear algo de peligro frente a la portería de Thibaut Courtois, aunque yo creo que tampoco estaban leyendo demasiado bien el partido porque se estaban precipitando cuando llegaban a la última zona del campo. Lo cierto es que Portugal ha ido creciendo en ese primer tiempo, ha pasado de apenas tener el balón a acercarse más a la portería de Thibaut Courtois, ha ido amenazando un poquito más la portería belga, pero lo que estaba quedando claro es que el equipo que podía correr, que podía cazar una pequeña transición, era la que me podía crear más peligro frente a la portería contraria. Y eso es lo que hemos visto en el minuto 41, cuando ha llegado una presión adelantada portuguesa, que ha obligado a Bélgica a tener que arriesgar en dos situaciones consecutivas. Ahí lo estáis viendo, Cristiano va a presionar, perdón, a Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, que recorta, se libra de esa primera sesión, de esa primera presión, perdón, y luego vuelve a encontrar por dentro a Youri Tielemans, que está rodeado por dos jugadores portugueses. El futbolista belga decide jugársela metiendo un pase con su pierna mala, con su zurda, picadito, para abrir a la zona de Vertonghen, y a partir de ahí Portugal ya tiene que correr hacia atrás. Bélgica tiene ventaja en esa acción, y es cuando llega el gol de Torgan Hazard, que finalmente le ha dado la clasificación a su equipo en un disparo que es cierto que ha hecho un extraño, pero que yo creo que Rui Patricio sin duda podía haber hecho muchísimo más, de un portero que normalmente siempre daba la talla en los momentos más importantes. Venía a hacer una temporada complicada en el Wolverhampton inglés y ha fallado en un momento clave para su selección, para un partido en el que es cierto que ambos estaban muy igualados, ninguno estaba siendo superior al otro, y estamos viendo un partido, la verdad es que en esa primera mitad, bastante por debajo de lo que se podía presumir por la calidad de ambos equipos. En esos últimos minutos de la primera mitad sí que ha llegado una acción muy importante, porque se ha lesionado Kevin De Bruyne, se ha llevado un golpe por una entrada
bastante fuerte por detrás de Palhinha, del pivote portugués. Ha intentado, bueno, volver al terreno de juego en la segunda mitad, pero el crack belga no ha podido seguir y en su sitio ha tenido que entrar un Dries Mertens que apenas ha podido participar. Yo creo que Roberto Martínez se ha equivocado claramente en ese cambio, porque el tipo de partido que se estaba jugando en ese momento favorecía muchísimo más a un futbolista como Carrasco, que te iba a ayudar más defensivamente y que además con metros para correr al espacio es bastante mejor, más veloz sobre todo que Dries Mertens, que como digo apenas ha podido ayudar a su selección. A partir de esa segunda mitad, con Portugal obviamente volcada sobre la portería de Thibaut Courtois, ha sido diferentes jugadores los que han ido liderando el ataque portugués. Por momentos lo ha hecho un Renato Sánchez que ha vuelto a demostrar que se siente muy cómodo en el tipo de equipo que dirige Fernando Santos, con capacidad para correr, para conducir, para sacar esa potencia que tiene el portugués, también tirando de calidad técnica, de liderazgo, de personalidad para acercarse sobre todo a la portería de Thibaut Courtois, para una Bélgica que en mi opinión no ha defendido nada bien como equipo. Portugal ha llegado con demasiada facilidad a la zona de tres cuartos, con mucha ventaja también para buscar centros laterales, pero ahí es donde han aparecido también en el buen nivel, sobre todo de Vermaelen, de Vertonghen y de Alderweireld en el centro de esa zaga de tres, que era una de las principales dudas que nos podía dejar Bélgica antes del inicio de este partido. Como os digo, en Portugal se han ido bueno, cambiando el rol de líder, de director del ataque entre diferentes jugadores, Renato, Cristiano, y después cuando ha entrado también un Bruno Fernández, que ha dejado yo creo que los mejores minutos que ha disputado en esta Eurocopa, sobre todo demostrando el grandísimo golpeo de balón que tiene. Recuerdo una acción en la que ha encontrado en el punto de penalti a Andrés Silva, si no recuerdo mal. También una acción en la que Cristiano ha encontrado, después de hacer una arrancada por la derecha, una pared, y encontrar en el punto de penalti también a Diego Jota. Portugal, que ha sumado ocasiones importantes, pero a mí la verdad es que me ha dejado la impresión de que si se hubiesen jugado 90 minutos más no hubiesen acertado, porque simplemente no tenían el día para batir la portería de Thibaut Courtois. En Portugal lo ha seguido intentando, pero Thibaut Courtois es cierto que no ha tenido que hacer paradas absolutamente espectaculares. Ha tenido que bueno, solventar el trabajo que le ha llegado con buenas acciones, teniendo que parar, como siempre decimos, no teniendo que brillar más de lo necesario, simplemente teniendo que estar seguro en las acciones que le ha tocado. Todo lo contrario que, por ejemplo, si hemos visto en la portería portuguesa con Rui Patricio. Al final, muchos centros laterales y gran partido de Vermaelen, de Alderweireld y de Vertonghen para hacer que su selección se meta en los cuartos de final, donde ya le espera la selección italiana. Quiero revisar con vosotros también la fecha, el horario y el lugar de ese partido de cuartos de final entre Bélgica e Italia, viernes 2 de julio a las 9 de la noche en el Football Arena Múnich, el estadio del Bayern, que ya sabéis que normalmente se denomina el Allianz Arena. Un partido que para mí la verdad es que nos ha dejado dos equipos que creo que han jugado bastante por debajo de lo que su calidad le permite. Creo que Bélgica no ha defendido nada bien en esa segunda mitad como equipo, como os decía antes, sí su línea defensiva, que yo creo que ha mostrado un buen nivel. Una auténtica pena la lesión en el minuto 44-45 de la primera mitad de Kevin De Bruyne, que no nos ha permitido ver una buena versión del crack belga. También se ha marchado con molestias atrás en el muslo Eden Hazard, que yo creo que también en un momento del partido en el que su selección no estaba pudiendo conectar demasiado con el balón, se ha echado el equipo a la espalda, se ha puesto a recibir de espaldas, ha recibido un par de faltas, ha ganado un poquito de tiempo para su selección. Y para terminar también hacer un poquito de balance con Romelu Lukaku, que ha tenido un duelo muy muy interesante con Rubén Díaz y con Pepe, y lo cierto es que no les ha podido superar con tanta facilidad como se hizo en la fase de grupos. A Cristiano Ronaldo creo que se le puede pedir muy poquito más, ha tirado del carro, pero lo cierto es que no ha podido encontrar las ocasiones necesarias para batir la portería de Thibaut Courtois. Al final un duelo muy muy igualado en el que Portugal pues ha tenido las ocasiones, ha tenido el dominio, sin ser un juego brillante, sobre todo en ataque, pero le ha faltado ese acierto que obviamente marca las diferencias en este tipo de partidos de tantísimo nivel.
cae una de las grandes favoritas. Ya sabéis que yo hice un vídeo hace un par de meses hablando de mis favoritas para esta Eurocopa. La primera era Francia, la segunda era Portugal y la tercera era Bélgica. Se han enfrentado dos de ellas y finalmente el conjunto de Roberto Martínez con ese gol de Torgan Hazard ha salido vencedor. Vámonos también a revisar lo que ha ocurrido en ese otro partido de esta tarde entre Países Bajos y República Checa. La verdad es que ha sido un partido muy interesante en el que en Países Bajos ha comenzado mejor, pero como siempre antes vamos a repasar las alineaciones de ambos equipos. Fran de Boer con su esquema habitual, sin grandes novedades, salvo la entrada de Daniel Malen por un Berghorst, el delantero centro holandés, que la verdad es que yo creo que no estaba dejando demasiadas buenas sensaciones en esta Eurocopa, sobre todo en la fase de grupos, interviniendo demasiado poco en el juego de su equipo, pero haciendo una labor oscura, sobre todo a la hora de poder ganar balones en largo. Y en la República Checa se ha repetido su 4-2-3-1 habitual, pero con cambios también importantes, ya que han tenido que entrar Kaderabek y también Anthony Barak por Darida, que estaba lesionado, y por Boril, que estaba sancionado. La otra novedad ha sido que se ha quedado en el banquillo Jatko y ha entrado Ševčík. Ha comenzado mucho mejor la selección de los Países Bajos, sobre todo hasta el minuto 18-20 de la primera mitad, metiéndole mucho ritmo al encuentro, encontrando también a Dumfries en la primera jugada del partido, un balón desde la izquierda de Daniel Malen, ha encontrado o ha estado a punto de encontrar al lateral derecho del PSV, llegando totalmente solo, y yo en ese momento la verdad es que me he quedado pues un poquito sorprendido, porque esperaba que la República Checa sí que tuviese un plan específico para seguir a Dumfries. En esa primera jugada del partido no lo hemos podido ver, pero lo cierto es que el futbolista de los Países Bajos apenas ha podido tener gran incidencia en el partido, porque a partir de ese minuto 18-20 de la primera mitad en República Checa ha podido empezar a terminar posesiones cerca de la portería desde Kellenburg, sobre todo progresando por su banda derecha con Kufal, también con Masopust, con Ševčík y con Barak, y eso le ha permitido empezar a tener bueno, pues esa presión alta que tan característica es en el conjunto de la República Checa, y ha hecho que crezca muchísimo en el partido. El hombre de la primera mitad sin duda ha sido Matthijs de Ligt, que ha tenido la ocasión más importante de su selección en ese primer tramo de dominio. Ahí le estáis viendo un centro al segundo palo que se ha comido Baklic, que el futbolista de la Juventud de Turín no ha podido meter en la portería de la República Checa. También ha tenido una ocasión muy importante a su favor el conjunto de Silavi, que ha tenido que salvar también con un corte prodigioso Matthijs de Ligt. Pero como os digo, a partir de ese minuto 20, 18-20 de la primera mitad, ha podido comenzar a presionar arriba la República Checa, y se ha visto el plan para intentar tapar la salida en la forma de progresar que tiene Países Bajos. Souček se ha puesto encima de Frenkie de Jong y ha dejado que fuese Daley Blind, lo estáis viendo en esa imagen, el que tuviese que encontrar por delante a Memphis Depay, a Wijnaldum o a Malen, que siempre recibían con un hombre pegado a su espalda, y obviamente ahí ya no tenían ningún tipo de ventaja para hacer que la acción progresase. ¿Qué ha ocurrido en Países Bajos? Que al apagarse Frenkie de Jong y al tener jugadores a su lado en el centro del campo como De Roon y como Wijnaldum, que no son creadores, que no son futbolistas capaces de gestionar los ataques de su equipo, porque no tienen esa calidad, no son futbolistas de esas características, se ha apagado muchísimo todo. El ataque del conjunto de Fran de Boer, bueno, pues ha tenido muchísimas dificultades para progresar. Tan solo ha encontrado en un par de acciones a Dumfries por la derecha, que bueno, ha demostrado que tiene una confianza absolutamente espectacular y ha llegado un par de veces de forma peligrosa a línea de fondo. República Checa ha crecido, ha igualado el partido, no ha estado por encima en mi opinión, simplemente lo ha igualado, ha minimizado las virtudes de Países Bajos arriesgando muchísimo, y ha llegado esa ocasión que os comentaba antes, que ha tenido que bueno, salvar de forma prodigiosa Matthijs de Ligt al disparo de Barak. En la segunda mitad hemos visto un escenario de partido muy parecido, con República Checa minimizando a los Países Bajos, igualando el partido, pero ha llegado un minuto clave en el partido, en la eliminatoria, porque Daniel Malen se ha vestido de Alexandre Pato en una jugada que seguramente recordáis que hizo el futbolista brasileño hace un par de temporadas en Champions contra el Barça. Nada más comenzar ese partido se marchó con un autopase
de un par de jugadores del Barça, encaró a Víctor Valdés y marcó. Ha estado a punto de repetir esa acción Daniel Malen, pero al final ha sido Baklic el que ha salvado ese tanto para el conjunto de Frank de Boer. Y un minuto después ha llegado el gran error del partido, una mano de Matthijs de Ligt, que el colegiado en primera instancia ha señalado como tarjeta amarilla, le ha llamado el VAR, lo ha revisado y finalmente ha determinado que era roja en ese minuto 55, que como os digo ha sido absolutamente clave en este duelo entre Países Bajos y la República Checa. Con un hombre más han llegado los peores minutos, yo creo que de Países Bajos en el partido, pero no provocados por República Checa, sino que simplemente los jugadores del conjunto de Frank de Boer han empezado a demostrar un nerviosismo difícil de entender para jugadores que obviamente algunos de ellos no son del máximo nivel, pero que tienen que estar acostumbrados o que están acostumbrados a jugar en grandes ligas. Ha llegado un error de Stekelenburg, que ha cedido un córner, también ha llegado un mal despeje de Van Aanholt, que finalmente ha terminado en una falta lateral, y en esa falta lateral uno de los tópicos que más suelen sonar cuando estás con un hombre menos es que no te pueden marcar ni un gol al contraataque ni tampoco en una jugada a balón parado, y eso es lo que le ha ocurrido a Países Bajos, un centro al segundo palo que ha prolongado otra vez al área pequeña Calas, para que finalmente en el segundo palo totalmente solo rematarse Thomas Holes, que la verdad es que ha hecho yo creo que el partido de su vida, porque tan solo un par de minutos después en un balón dividido él se ha impuesto, se ha hecho un autopase y ha puesto un centro atrás rasito para que Patrick Schick marcase el 2-0 definitivo, que ha sentenciado un encuentro que hace que República Checa se vaya a medir en cuartos de final contra Dinamarca y que ha dejado a una de las grandes candidatas, a una selección que había tenido una fase de grupos bastante buena, por encima de lo que en la mayoría esperábamos, al menos yo no esperaba ese buen nivel en la fase de grupos, pero el partido yo creo que quedaba bastante claro, o al menos esa era mi opinión, que era trampa para la selección de Países Bajos. Finalmente ha sido la República Checa la que se ha metido en cuartos de final, se medirá a Dinamarca el sábado 3 de julio a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Bakú. Vamos a revisar para terminar cómo queda el cuadro. Por la parte de arriba, Bélgica e Italia se medirán en cuartos. Por la parte de abajo queda ese enfrentamiento entre República Checa y Dinamarca. Ya sabéis que todo lo que ocurra mañana en esta Eurocopa lo vamos a contar aquí en el canal, así que si os gustan este tipo de vídeos, dejad vuestro like y suscribíos, porque en el próximo vídeo vamos a hablar de lo que ocurra en esos otros emparejamientos de los octavos para conocer quién se va a enfrentar en cuartos de final. Nos vemos en el próximo vídeo.